Dios te bendiga. Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Yo les voy a invitar que, si de pie como se encuentran, por favor, vayan en sus Biblias al libro de Mateo. Vamos a estar leyendo el capítulo 15 de Mateo. Te adoramos, Jesús. Mateo capítulo 15, versículo 26. Mateo capítulo 15, versículo 26. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Gloria a Dios. Mateo 15, versículo 26. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Señor, añada bendición a su palabra. Se puede sentar. Mantenga su Biblia abierta. Vamos a estar trabajando con ese capítulo casi completo. Así que deje la Biblia lista por allí. Van a ver algunos versículos que van a salir en pantalla, otros no, a propósito, para que los podamos buscar y podamos verlos de manera detallada. Llevo un par de semanas, más bien 2 semanas, que he estado hablando sobre Jesús, y pues para no perder la costumbre, pues vamos a terminar el día de hoy hablando sobre Jesús también. Cuando usted ve las noticias, usted ve todo lo que está sucediendo con esto de las leyes que quieren aprobar y la gente y todas las cosas que surgen en contra de la iglesia, hay muchas razones que la gente da para no acercarse al Señor. Usted encuentra gente que dice: no, yo no voy a ir a la iglesia porque los cristianos son unos hipócritas. No, yo no voy a la iglesia porque los cristianos son intolerantes. No, yo no creo en Dios o en el Dios que creen los cristianos porque el Dios de los cristianos es un Dios que no tiene misericordia. O no, yo no voy a tal sitio porque allí todos son unos religiosos. O son unos machistas, o apoyan esto, o apoyan lo otro. Y el asunto es que cuando usted lee partes de la Biblia, si las lee por separado, ¿verdad? Y no considera qué estaba sucediendo antes y después, usted puede llegar a pensar que el Dios al que usted le sirve es así. Hay partes de la Biblia que si usted las lee y no busca un poquitito más allá, usted dice: oye, pero este Dios como que está un poquito fuera de lo que yo esperaría que fuera. O quizás usted lee otras porciones de la Biblia y usted dice: oye, pero este Dios como que está fuertecito, como que está intolerante, como que está un poquito pasadito de la raya. Y hoy, a propósito, me gustaría que viéramos uno de esos pasajes que, si usted lo ve solo, usted puede llegar a unas conclusiones que son un poquito diferentes de lo que normalmente se habla en la iglesia. Sin embargo, cuando usted lo examina con cuidado, se va a dar cuenta de que hay otra cara totalmente diferente a lo que se ve a primera vista. Para eso vamos a estar hablando de un libro, el libro de Mateo. En la Biblia usted tiene 4 libros que hablan sobre Jesús: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos señores, algunos fueron discípulos de Jesús. Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús. Estos libros básicamente te hablan de manera bien resumida de lo que fue la vida de Jesús. Esto se escribe porque los primeros cristianos pensaban que Jesús iba a regresar rápido. Jesús le dijo: mira, yo me voy al cielo, yo voy a regresar por ustedes, así que estén listos. Y ellos esperaban que esa venida de Jesús fuera literalmente en unos pocos años. Así que ellos se esfuerzan porque la iglesia crezca. De hecho, la iglesia crece de una manera extraordinaria en esos primeros años. Pero cuando ellos se dan cuenta de que la situación empieza a pasar los años, todavía Jesús no regresa y la cosa se pone un poquito más difícil, ellos dicen: espérate un momento. Cuando se muera el último de los que caminó con Jesús, no va a haber nadie que sepa la historia de Jesús. Así que nosotros tenemos que escribir esa historia para que la gente que venga de aquí a X cantidad de años pueda saber quién es ese Jesús que nosotros conocimos en persona. Así que Mateo, Marcos, Lucas y Juan te hablan de Jesús. Hay cosas que unos tienen y que otros no. Hay cosas que se repiten. Por ejemplo, Mateo y Marcos
repiten esta historia en particular y lo vamos a estar viendo a lo largo de este mensaje. ¿Qué sucede? Mateo presenta a Jesús como este Dios que cumple con todas las leyes, pero que está por encima de las leyes. Mateo presenta a Jesús como aquel a quien no le pueden señalar una sola falta, sin embargo, él está por encima de lo que era la ley o el estándar de ese momento. Lo presenta como el Mesías. Antes de nosotros entrar al capítulo 15, tenemos que considerar que habían cosas que ya habían pasado. En el capítulo 14, si usted tiene su Biblia por allí, dele la vuelta para atrás. Capítulo 14 pasan un montón de cosas. Lo primero que pasa es que al primo de Jesús, a Juan el Bautista, lo cogen preso porque él se pone a hablar unas cosas que no le gustaron al gobernante de ese momento. A él lo cogen preso. En la cárcel, Juan el Bautista duda un poquito si Jesús era realmente el que estaban esperando o si debían esperar a alguien más. Y finalmente a Juan el Bautista lo matan por lo que él había hecho. El capítulo 14 también nos habla de que ocurre un milagro, la alimentación de 5,000 personas. Nos habla de Pedro cuando ve a Jesús caminando por el agua, quiere ir a donde Jesús, empieza a dar los primeros pasos, camina sobre el agua, pero tan pronto quita su mirada de Jesús, se hunde, ¿verdad? Y está esa famosa frase de Jesús: Pedro, ¿por qué dudaste? Y también el capítulo 14 termina con un montón de enfermos que los sacan a la parte de afuera y que tan pronto Jesús pasaba por el lugar, todo el que tocara el manto de Jesús era sano. Entonces, el capítulo 14 nos habla básicamente un resumen de que la vida de Jesús no siempre estuvo acá arriba. La vida de Jesús tuvo altos y tuvo bajos como todos nosotros. Sin embargo, Jesús se mantuvo enfocado en lo que era su misión y no permitió que quizás las cosas que sucedían le afectaran para él poder cumplir lo que era su misión. Cuando llegamos al capítulo 15 comienza con una discusión que tiene Jesús con los fariseos y con los escribas. Los fariseos y los escribas eran personas que sabían mucho de lo que era la ley. Era gente que para el día de hoy serían súper intelectuales o serían gente súper sabios para algunos. Sin embargo, ellos eran una piedra de tropiezo grande, porque su conocimiento de la ley hacía que ellos le hicieran el camino bien difícil a todos los demás que se querían acercar a Dios. Así que mira cuál es la discusión del capítulo 15. Capítulo 15, los primeros versículos, si usted lo tiene allí, se da cuenta de que esta gente llega y le dice a Jesús: oye, ¿por qué tus discípulos no cumplen las tradiciones? Porque ellos no se lavan las manos antes de comer. Esa es toda la discusión. Tienes a Jesús, tienes a Dios hecho carne, tienes a la imagen visible de un Dios invisible. Tú llegas a donde Jesús, estás cerca de Jesús y decides usar tu tiempo para preguntarle: oye, ¿por qué la gente que está contigo no se lava las manos antes de comer? ¿No le parece que hay gente que pierde el tiempo cuando llega a la presencia del Señor? Dicho en palabras bonitas del día de hoy, hay gente que viene a la iglesia y pierde su tiempo. Hay gente que tiene el privilegio de acercarse al Señor y cuando se acerca al Señor utiliza su tiempo para otras cosas y lo que hace es perder la oportunidad que tiene de acercarse a Dios. Esta gente estuvo en contacto con Jesús en diversas ocasiones y siempre que estaban en contacto con Jesús era para tirarle piedras por algún lado, para tirarle pullas por algún lado. En el día de hoy hay gente que tiene el privilegio de llegar a la casa del Señor, hay gente que tiene el privilegio de hablar con el Señor, hay gente que tiene el privilegio de estar libremente en un lugar donde se adora al Señor y todavía hay gente que pierde su tiempo cuando puede acercarse al Señor. Entonces, esta gente viene a donde Jesús y su gran problema es que los discípulos de Jesús están comiendo algo y no se lavaron las manos. Jesús le dice: mira, ustedes están preocupados porque las tradiciones están un poquito por encima de lo que mis discípulos hacen. Pero mira la respuesta que les da Jesús. Si usted busca en el capítulo 15, Jesús le dice: pues mira, ustedes rompen los mandamientos por preservar una tradición. Vaya por favor al versículo 4, 5 y 6 del capítulo 15. Vamos a ver lo que dice ahí. Versículo 4, versículo 5 y 6 del capítulo 15. Jesús le dice: mira, Dios les mandó a ustedes diciendo: honra a tu padre y a tu madre.
El que maldiga padre o madre, muera irremisiblemente. Versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello en que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandato de Dios por vuestra tradición. Jesús le contesta a ellos con lo mismo. Ellos le están diciendo, mira Jesús, la tradición dice que tus discípulos se tienen que lavar las manos antes de comer. Jesús le dice, ¿sabes qué? Los mandamientos de Dios dicen, honra a tu padre y a tu madre. Ustedes dicen, lo que yo tenía para ayudarte, yo se lo di de ofrenda a Dios, así que ya yo no te tengo que ayudar. Por lo tanto, están invalidando un mandamiento de Dios por una tradición que no está como un mandamiento de Dios. Y ahí tenemos un problema. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer como sustituto para lo que Dios nos pide que nosotros hagamos en nuestra vida. Esta gente estaba diciendo, ¿sabes qué? Si lo que tú ibas a hacer para ayudar a tu familia, a tu padre y a tu madre, tú lo das en una ofrenda al Señor, pues ya tú no tienes que ayudar a tu padre y a tu madre, porque al fin y al cabo, ¿quién está primero? ¿Dios o tu padre o tu madre? Dios, ¿verdad? Pero ¿qué te dice Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Y dice más, y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Jesús le está diciendo a ellos, ¿ustedes quieren que yo hable de tradiciones? Vamos a hablar de tradiciones. ¿Por qué razón ustedes ponen las tradiciones por encima de los mandamientos de Dios? ¿Ustedes piensan que las tradiciones los van a salvar a ustedes? ¿Ustedes piensan que por cumplir con sus tradiciones están cumpliendo con los mandatos de Dios? Y esto me lleva a algo bien importante y bien interesante. A veces nosotros tenemos buenas ideas, pero si esas buenas ideas no son lo que Dios nos ha pedido en nuestras vidas, no van a ser una excusa cuando el Señor nos pida cuenta por lo que teníamos que haber hecho. Es posible que lo que tú estés haciendo, lo que tú estés pensando sea una buena idea, no sea nada malo. Sin embargo, ¿eso fue lo que Dios te pidió? ¿Puedes decir al 100%, yo estoy haciendo lo que Dios me pidió, o estás haciendo algo que tú piensas que es mejor que lo que Dios pidió? Nuestros pensamientos pueden ser mejores que los de Dios. Nuestros caminos pueden ser más altos que los caminos de Dios. No, pues entonces no hay nada que nosotros podamos poner por encima de lo que Dios ha pedido para nuestras vidas. Esto pasa con la salvación. Hay gente que piensa que por ser buenos se salvan. La Biblia te dice, tú puedes ser excelente, tú puedes ser un pan del cielo con mantequilla, pero si no aceptas a Jesucristo como tu único como tu único Señor y Salvador, ahora sí, me tranqué, no hay posibilidad de salvación, porque al cielo no se llega por ser bueno, al cielo no se llega por dar ofrendas, al cielo no se llega por hacer las cosas de una manera, al cielo se llega porque tú reconozcas que sin Jesús tú no tienes manera de llegar a Dios. En la Biblia se nos habla de una situación particular que pasó con Pedro. En su Biblia, busque Hechos capítulo 10, versículo 28. Hechos 10, 28. La Biblia nos dice en el libro de Hechos que hubo una discusión grande que se formó cuando la iglesia estaba creciendo. La iglesia empieza a crecer. Y entonces los discípulos y la gente de Israel pretendían poner una traba, pretendían poner un requisito adicional a lo que Dios estaba pidiendo para que la gente fuera salva y recibiera el Espíritu Santo. Entonces la pelea que se forma es la siguiente. Los judíos decían, la gente no puede ser salva y recibir el Espíritu Santo si no se convierten en judíos. La gente que está afuera, si no se convierten a la religión de nosotros, no van a recibir el Espíritu Santo. El asunto es que Pablo empieza a ver que gente de otras religiones, gente que venían de otros lugares, gente que venían de otros sitios bien diferentes, el Espíritu Santo los bautizaba. Y tú me puedes decir, pero es que el Espíritu Santo hace como quiere, fantástico. Pero la Biblia me dice a mí que el Espíritu Santo es la garantía, el sello que tiene la gente de que esa persona le pertenece al Señor. Así que para que el Espíritu Santo bautice a alguien, tiene que haber habido un arrepentimiento. Y para que el Espíritu Santo bautice a alguien, tiene que haber habido alguien que aceptara ese arrepentimiento. Por lo tanto, la persona bautizada por el Espíritu Santo es salva.
Y empezó el problema de, hey, espérate un momentito. Esa gente se tiene que convertir a la religión de nosotros. Y Pablo por el otro lado diciéndole, pero es que Dios los está bautizando. Es que Dios los está bautizando ya. Es que Dios los está perdonando. Vengan de donde vengan. Y del otro lado tenías los que decían, no, pero si no son judíos no son salvos. Y se forma esa pelea. Pedro era uno de los que estaba del lado de acá. Pedro era uno de los que tenía la mentalidad de que todo aquel que no se convirtiera a su religión no iba a ser salvo. Dios le da una visión, le presenta unos animales que para ellos eran impuros, y en la visión le dice a Pedro, come, mata y come, perdón. Pedro le dice que no, la segunda vez, la visión, Pedro, mata y come. Pedro le dice que no, y al final, en la visión, una voz le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Más adelante, Pedro se encuentra con un señor que no era judío, que lo estaba mandando a buscar, y Pedro le dice lo que está ahí escrito. ¿Sabes qué? Dios me ha mostrado que yo no puedo llamar a ningún hombre común o inmundo. Una cosa era lo que era la tradición de Pedro, pero Pedro se tuvo que dar cuenta que lo que él hacía era fantástico si Dios lo hacía con ellos, pero que el requisito para salvación no era ser judío. El requisito para salvación no era ser puertorriqueño. El requisito para salvación no es ser de aquí o ser de allá. El requisito para salvación es aceptar a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Y aquí le inserto algo. El trato que Dios tiene contigo es el trato que Dios tiene contigo. No le impongas a nadie el trato que Dios tiene contigo como requisito para que Dios haga nada en su vida. Nada. Para que nadie se sienta mal, yo fui paciente de cáncer. A Dios le plació sanarme. ¿Yo puedo decir que Dios va a sanar a todo el mundo que tiene cáncer? No, eso es una irresponsabilidad. Y yo estoy consciente que algún día quizás me vuelva a dar. Y no significa que Dios es malo, no significa que Dios no sana, no significa nada de eso. El trato de Dios con mi vida tiene un propósito que Dios lo va a cumplir en su momento, pero eso no me da a mí el derecho de decir que todo el mundo que tiene cáncer, Dios lo tiene que sanar. Eso no me da a mí el derecho de decir que a quien Dios no sane está en pecado. Eso no me da a mí el derecho de decir que aquella persona que Dios no lo levante de una cama es porque no tiene propósito con él. No, Señor. Eso es ser irresponsable. Pedro entendió, Dios me ha enseñado que yo no le puedo llamar a nadie común ni inmundo. Para nosotros, lo que Dios hace en tu vida, disfrútalo, testifícalo, pero entiende que hay gente que va a pasar por cosas totalmente diferentes e igual van a ser instrumentos en la mano del Señor. El mejor ejemplo, y me muevo de esta parte, es la persona que estaba crucificada con Jesús. Muchos otros pasaron por diversas cosas con Jesús y fueron salvos. Este señor, en unos pocos minutos, en unas pocas horas, entendió que el que tenía al lado era el Hijo de Dios, le pide que se acuerde de él cuando venga en su reino. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se acabó el asunto. ¿Qué pasa? Los fariseos se van molestos, obviamente eso no era la respuesta que ellos esperaban. Los fariseos se van molestos, Jesús le habla al pueblo, y luego cuando viene a hablar con los discípulos realmente no entendieron. Los discípulos se quedaron como que, ajá, ¿y qué pasó? Aquellos se fueron molestos, pero yo no entendí qué pasó con esto. Y Jesús le dice, mira, lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale. Y esto, ¿verdad? No lo tome por el lado de que, ay, ahora no hay que lavarse las manos, Dios no va a cuidar del coronavirus. Tampoco, ¿verdad? No seas responsable de esa manera. Lo que Jesús está diciendo es, mira, más importante que tú limpiar lo que te vas a comer es que tú estés limpio por dentro, porque lo que sale de ti hace más daño que un alimento que no esté limpio. Jesús le dice, de ti, de adentro de ti salen malos deseos, salen malas cosas, y eso hace más daño para ti y para los demás que una cosa que tú no limpiaste y te la comiste. Ahora bien, con todo eso de fondo, con ese malestar de fondo, Jesús se va del lugar donde estaba y llega a un sitio que se llama Tiro. Jesús se va del pueblo de Israel, se va a otro lugar. En ese lugar trata de pasar desapercibido, pero ya para ese momento Jesús era bastante conocido y no se puede esconder. Él estaba en una casa, estaba en un lugar, pero la gente se entera. Y a ese sitio donde Jesús está, llega una mujer. Y mira lo que pasa con esta mujer. Si usted ve en el versículo 21 o 22 del capítulo 15,
nos da algunos detalles de esta mujer. Nos dice que era una mujer, obviamente. Nos dice que era una mujer cananea. En otras partes de la Biblia aparece como fenicia o sirofenicia, que para los efectos es la misma cosa. Era una mujer que vivía en la costa, vivía para la costa, venía de unos pueblos que para nada mezclaban con el pueblo de Israel, y venía de una tradición de muchos dioses, una tradición politeísta. Tenemos una mujer con un trasfondo politeísta que viene a donde Jesús, que no es judía, que tiene una niña, tiene una hija que está atormentada por un demonio, y viene a buscar ayuda donde un señor que es varón y que está rodeado por discípulos que son varones. El cuadro de esta señora es bastante complicado. ¿Por qué? En primer lugar, porque en estos tiempos la mujer no tenía el mismo valor que los hombres. Si usted ve en la Biblia, usted va a ver que hay tratos diferentes para el hombre y para la mujer, y eso tiene que ver con lo que Jesús le reprocha a esta gente, con las tradiciones que esta gente habían arrastrado hasta ese momento. Segundo lugar, la mujer venía de un país que no era el país de Israel, así que ella tenía el hándicap, tenía la desventaja de que ella no pertenecía a ese grupo de los israelitas, pero le iba a pedir ayuda a un señor que era israelita. Tercera cosa, tenía una hija que estaba atormentada, que estaba molestada, que tenía afecciones por un demonio. Y en cuarto lugar, Jesús no estaba solo. Jesús tenía un bonche de gente, varones, que estaban con él. Cuando usted ve eso, usted dice como que estos son de los casos que si a usted lo mandan a preguntar o usted tuviera que buscar algo en ese lugar, a lo mejor usted dice, ay no, mejor vengo otro día. Como que hay demasiada gente ahí, son todos varones, yo no soy del pueblo de ellos. Para colmo, lo que yo le voy a decir es que mi hija que está atormentada por un demonio. Son diversas cosas que jugaban en contra de esta mujer. Sin embargo, nos dice la palabra del Señor que esta señora vino a donde Jesús a pedir por misericordia. Esta señora vino a donde Jesús a pedirle a Jesús que Él se identificara con su dolor y que Él hiciera algo por ayudarla. Y aquí hago otro paréntesis. Misericordia no es que tú te sientas mal por alguien. Misericordia no es que tú digas, ay bendito lo que le pasó. Misericordia es que ese sentimiento que te da a ti por dentro te haga moverte a hacer algo por esa persona. Si usted cuando mencionan a alguien en la iglesia ni siquiera puede orar por ese alguien, se sintió mal pero ni siquiera puede orar por ese alguien, tú no tienes misericordia, tú te sentiste mal por esa persona. Si cuando te mencionan un caso tú te sientes mal pero no haces más nada, eso no es misericordia. Misericordia es que te sentiste mal y te moviste a hacer algo por esa persona. Esta señora no necesitaba que Jesús se sintiera mal. Esta señora no necesitaba que Jesús dijera, ay Dios mío, pobrecita, tu hija tiene un demonio. Ay, que mucho lo siento, mira que ellos molestan mucho. Mira que yo he sacado un montón de demonios la semana pasada o la anterior. Mira, yo sané a un muchacho que tenía esto. No, eso no era. Eso no es lo que ella estaba buscando. Ella lo que estaba buscando era que Jesús se identificara con su dolor e hiciera algo para solucionar esa situación. Esta señora empieza un diálogo con Jesús y yo quiero que usted esté bien pendiente a lo que ella dice y lo que dice Jesús. Los discípulos, cuando esta señora está dando voces detrás de Jesús, los discípulos le dicen, mira, despide a esta señora porque está dando voces detrás de nosotros. Versículo 23. Básicamente lo que le están diciendo es, esta señora está molestando, nos va a sacar de casilla, ¿verdad? Está gritando mucho, está molestando, este no es el momento. Dile que se vaya, dile algo bonito de lo que tú dices, dile que se vaya para que no moleste más. Pero esta señora seguía insistiendo. Jesús le dice, mira, versículo 24, amiga, yo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. En otras palabras, yo lamentablemente no trabajo aquí, ¿verdad? Mi trabajo no incluye ayudar a gente que no son del pueblo de Israel. Eso es básicamente lo que le dice Jesús. Yo solamente soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25. Ella le dijo, Señor, se arrodilla ante él y le dice, Señor, socórreme. Vea que esta mujer era insistente. Primero le pide que tenga misericordia de ella. Los discípulos le dicen, mándala a volar. Dile que se vaya, está molestando. Jesús como que se va por esa línea y le dice, yo no trabajo con gente que no son del pueblo de Israel, yo soy enviado a los del pueblo de Israel, pero ella se arrodilla y le dice, Señor,
socórreme. Jesús le contesta en el versículo 26 y le dice, mira, no está bien que yo tome el pan de los hijos y lo eche a los perrillos. Y esta respuesta, si usted la ve solita hasta ahí, usted dice, uy, qué Jesús machista. Uy, qué Jesús falto de compasión. Uy, qué Jesús grosero, le está diciendo perro, le está diciendo perra. Uy, qué Jesús esto, uy, qué Jesús orgulloso. Wait for it. Jesús le dice, mira amiga, yo no vengo para gente que no son de la casa de Israel. La señora sigue insistiendo y se arrodilla. Jesús le dice, no está bien que yo le quite el pan de la mesa a los hijos y se lo eche a los perrillos. Mira lo que la señora le contesta. Y que el versículo 27, Y ella le dice, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y este fue el momento donde toda la tortilla se vira. Si usted ha visto deporte, por ejemplo el fútbol, hay una persona que empieza a patear la bola y van toda la cancha pateando, y casi siempre el que hace el gol no es el que trae la bola desde allá abajo. El que hace el gol es alguien que usted no vio venir, se metió en el medio, ¡pum!, metió la patada y gol, y se vuelve loco todo el estadio. Jesús está haciendo eso. Está moviendo la bola, pero quien termina dando el gol es esta señora. Jesús le dice, yo no vengo para la gente que no son de la casa de Israel. Esa señora se tira al piso y le pide por socorro. Jesús le dice, no está bien que yo le quite el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. Y esta señora le contesta con una patada de gol. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El que estuvo aquí el año pasado, explicamos esto, lo explico rapidito sin tardarme mucho. En el tiempo de Jesús, cuando había una comida, la gente comía, terminaba de comer, y cuando terminaba de comer no habían servilletas. Así que se utilizaba la tripa del pan para limpiarse la boca, limpiarse las manos y tirarlo al piso. Imagínense esa escena. La gente termina de comer, saca un poquito de la tripa del pan, se limpia la boca, se limpia las manos, la tira al piso. Cuando ya todo el mundo terminó, alguien termina barriendo eso hacia afuera y en la parte de afuera los animales se comían eso. Así que lo que la señora le está diciendo a Jesús es, ¿sabes qué? Yo no necesito que tú me des un pan completo. Yo no necesito que tú me des un pan completo a mí. Yo lo que te estoy pidiendo es que de una migajita, que con lo que alguien utilizó y desechó, con eso es suficiente para lo que yo necesito. Eso no se llama falta de autoestima. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama fe. Eso se llama fe. Eso se llama saber que el demonio que tiene mi hija no es más fuerte que tú. Y con un poquitito que tú me des es suficiente para que mi situación se calme. Eso se llama decirle al Señor, Señor, yo sé que lo que yo estoy pasando no es la gran cosa. Con un poquitito que tú me des, esto que yo estoy pasando se arregla. Señor, yo no te estoy pidiendo que tú me sientes en la mesa y me des un canto de pan grande para ti, para mí. Y el pan lo que significa son bendiciones. Yo no te estoy pidiendo eso, yo te estoy pidiendo un pedacito. Lo que alguien no quiera. Yo te estoy pidiendo lo que alguien no quiera. Lo que alguien no quiera es suficiente para que mi vida cambie hoy. ¿Por qué? Porque yo tengo fe en que tú eres el que puedes hacer esto que yo te estoy pidiendo. Jesús se sorprende con la respuesta de esta mujer. Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. Sea concedido así como has pedido. Y dice la Biblia que en aquella misma hora su hija fue sanada. Ahora, cuando usted lee eso en la Biblia, usted dice, wow, en la misma hora su hija fue sanada. Pero, para saber que su hija fue sanada en la misma hora, alguno de sus discípulos tuvo que haberla averiguado. Porque ninguno de ellos estaba en la casa donde estaba la niña. Así que cuando se hace la averiguación, se dan cuenta de que cuando la niña fue sanada, tal momento, cuando la señora le estaba pidiendo a Jesús en tal momento, en la misma hora que la mujer demostró su fe delante del Señor, su hija fue sanada. ¿Sabe que esta mujer es un ejemplo grande de fe? ¿Por qué? Porque su hija no estaba presente, pero ella entendía que ella no necesitaba que Jesús fuera a su casa. Ella entendía que con una migajita del pan que Jesús podía dar, su situación y su hija en su casa podía ser curada.
Entonces Jesús la trata a ella de una manera quizás difícil, pero no porque Jesús no supiera lo que había en su corazón. Más bien esto es una enseñanza para los discípulos. Jesús estaba utilizando la situación para al final del día darle una lección a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus discípulos habían encontrado en una situación con un muchacho que tenía un demonio y no lo habían podido echar fuera. Cuando usted va a la palabra en Marcos 9, 28 y 29, los discípulos están tratando de echar fuera un demonio de un muchacho, no lo pueden echar fuera, llaman a Jesús, Jesús resuelve el asunto, los discípulos se van aparte con Jesús y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué fallamos? ¿Qué hicimos mal? Y Jesús le dice, ustedes no pudieron por su falta de fe, porque están haciendo las cosas en automático, porque no había fe en ellos, porque estaban repitiendo por repetir, porque estaban haciendo por hacer, pero no tenían la confianza en el Dios que podía hacer el milagro. Jesús le dice, ¿sabes qué? Este género no sale si no es con oración y con ayuno. Y el problema grande aquí no es el demonio. No estamos hablando que por más que tú ayunes y por más que ores tienes más autoridad sobre los demonios. No, Señor. Lo que está diciendo Jesús es, ¿tú quieres que tu fe crezca? Ora y ayuna. Porque tu problema con el demonio no fue la oración y el ayuno, fue la falta de fe. Pero contrastando con esta señora tenía una fe necesaria, la fe necesaria para que su hija fuera sana. ¿Y qué le dice Jesús? Oh mujer, grande es tu fe. Se ha concedido lo que me estás pidiendo y en ese mismo momento su hija recibe la sanidad. ¿Cuán grande tú piensas que es tu fe? ¿O cuán grande debería ser tu fe? La Biblia obviamente nos dice la fe como un granito de mostaza, fantástico. Esta señora le cambió un poquito la definición. La fe como una migaja de pan. Al fin y al cabo son dos cosas chiquititas, pero lo importante del asunto es que no hay cosa que sea más grande que al Dios que tú le sirves. ¿Qué es lo que necesariamente no siempre está ahí? La fe. ¿Dios sigue siendo grande? Claro que sí. ¿Tu problema sigue siendo más pequeño que Dios? Claro que sí. ¿Qué es lo que no siempre está ahí? La fe en que Dios es más grande que nuestro problema. La fe en que Dios puede hacer lo que yo estoy necesitando en este momento. ¿Podría usted pensar en este momento en algo que usted necesite, en algo que usted le esté pidiendo al Señor? ¿Y tu fe tiene el tamaño de una migaja de pan? ¿Podrías pensar en eso un momentito? Lo que tú le estás pidiendo al Señor, ¿tú estás seguro de que tú tienes fe como una migaja de pan? ¿Tú estás seguro de que tu fe tiene ese tamaño? Porque es lo que necesita, es lo que hace falta. Esta señora no le dijo a Jesús, sí, pero es que ellos no te quieren a ti, por lo tanto tú deberías dárnoslo a nosotros. No. Esta señora dijo, yo sé que tú vienes para los de Israel, yo sé que tú tienes un trabajo que hacer, fantástico. Yo lo que te estoy pidiendo a ti es un pedacito de lo que alguien no quiera. Yo no te estoy pidiendo que tú te quedes aquí y que ahora tú prediques solamente aquí. No. Yo lo que te estoy pidiendo es un pedacito. Con un pedacito es suficiente. Con un pedacito es suficiente para que toda mi vida cambie. Yo solo te pido un pedacito. Y por ese pedacito la vida de esta señora cambió para siempre. Si vamos cerrando con todo esto, en primer lugar, si te quieres acercar al Señor, no permitas que las tradiciones y las experiencias tuyas o de otro te impidan acercarte al Señor. Dios hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Va a haber gente que va a tener un trasfondo distinto al que tú tienes, e igualmente Dios va a tener misericordia de esa gente. Por eso es que no podemos tener en nuestra cabeza a quién Dios va a salvar y a quién no. Eso le toca al Señor. Nosotros sabemos que algún día delante del trono del Señor va a haber gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que van a haber alcanzado la salvación y que van a estar junto a nosotros delante de la presencia del Señor. Segundo lugar, no rechaces a la gente que es distinto a ti. Los discípulos, la actitud que tuvieron al principio fue, mira, despáchala, pídele que se vaya, dile que no puede, dile que estás cansado, dile que estás de vacaciones, que ya terminaste tu horario, dile algo, pero mándala que se vaya porque está molestando, está gritando, nos va a sacar de las casillas,
sácala de aquí, sácala de aquí. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? La fue llevando, la fue llevando, la fue llevando, y al final termina dando una gran enseñanza con la fe de esta señora. Así que no rechaces nunca a una persona que es distinta a ti. No rechaces nunca a una persona que se quiera acercar al Señor solamente porque no se ve como tú. No rechaces a alguien que quiere acercarse o que quiere la oración o que quiere venir a la iglesia porque no se parece a tu familia, porque no se parece a tus amigos, porque no se parece a la gente que está contigo en la iglesia. Porque de esa gente a veces el Señor levanta unos cuantos para coger nuestra boca y cerrarla y darnos una gran enseñanza de que Dios utiliza quizás a veces a lo que está humillado y lo exalta, lo pone por encima de los que se creen que saben. No menosprecies el pan de Dios. En esta historia, los hijos que se sientan a la mesa es el pueblo de Israel. En el día de hoy, los hijos que se sientan a la mesa somos tú y yo. No menosprecies lo que Dios pone en tu mesa. No menosprecies el tiempo que Dios te da para estar en su presencia. No menosprecies las bendiciones que Dios te permite tener. Porque hay gente deseando un pedacito de lo que tú puedes tener y con eso es suficiente para ellos. Todavía al día de hoy hay gente que desea tener un pedacito de lo que nosotros pudiéramos tener y con eso sería suficiente para que sus vidas cambiaran. Así que si hoy tú tienes el privilegio de tener el pan sobre tu mesa, las bendiciones de Dios sobre tu mesa, no menosprecies esa oportunidad, no pierdas tu tiempo, no pierdas el enfoque, agradece al Señor y mantente pendiente para poder ayudar a otras personas. Y al final de todo, y con esto termino, si estás acercándote delante del Señor, sé insistente y asegúrate de que te acercas al Señor con fe. La palabra del Señor nos dice, el que se acerque a Él tiene que tener fe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Así que yo te invito a que podamos estar de pie y vamos a orar en este momento. Yo no conozco las situaciones de usted, yo no conozco las situaciones de su familia, usted no conoce las mías. Sin embargo, Dios sí las conoce. Y si algo queda claro con esta señora, es que lo que necesitamos es un poquitito, una fe como el tamaño de un grano de mostaza, una fe como el tamaño de una migaja de pan, para que nuestras vidas puedan cambiar. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que quizás no veamos nuestra contestación de la primera que nos acercamos al Señor como le pasó a ella. A lo mejor tengamos que insistir una segunda vez como le pasó a ella. A lo mejor tengamos que insistir una tercera vez o una cuarta vez. No sabemos. Pero que podamos ser insistentes y que nuestra fe en el Señor nunca desaparezca. Porque al fin y al cabo, eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Yo le pido que usted, allí donde se encuentra, por favor, ore, presente al Señor su situación, presente al Señor su caso. Si no tiene ningún caso, si no tiene ninguna situación, por favor, ore también por la gente que sí los tiene. Y vamos a tomar estos minutos finales para presentarnos delante del Señor. Padre Santo, Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico gramosgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.